Cuando empezamos con las etiquetas, malo. Ya empezamos a precisiones, son los adjetivos. A descalificar prácticamente. Sí, dice, oiga, ha puesto usted un adjetivo calificativo. Y dice, coño. Democracia orgánica. Orgásmica. Democracia orgánica. Antonio, que estamos en antena. Adjetivo descalificativo. Soy Antonio Ríos, buenos días. Buen día. Buenos días, Juan José García Escribano. Buenos días. Buenos días, Juan Guillamón. Hola, buenos días. Javier Adán, buenos días. Estábamos hablando de etiquetas dentro del panorama de la ideología política. Pero en ¿no? general Bueno. nos pasa Sí, igual. bueno, Dice, este es bueno, pero... Y ya empezamos con los peros. Es de izquierdas, pero... Sí, como me decía Juan Ramón, dice, tú eres de izquierdas pero de derechas. Digo, y tú eres de derechas pero de izquierdas, a ver cómo lo arreglamos. Juan Ramón está en esa línea. Sí, bueno. Y fíjate tú, lo malo suele ser... El como libre la serie- pensador. Está de Ahora feria, se dice libre pero la pensador. feria. Ah, En mira. la Oye, serie- además ahora por Sevilla tiene que estar pensando fabuloso. En la serie danesa, que a mí me ha gustado mucho siempre, Borgen, que analiza pues toda la situación, además tan compleja, siempre ahí en el mundo, en Copenhague, hay de tantos partidos en el poder, y cuando un partido se llama el Partido de la Libertad, ya sabes que no va de libertad, lo suyo no va de libertad, es uno de los que había. Bueno, vamos a entrar en materia. La materia la viene fijando ese concepto, ¿no?, de Juan José García Escribano, prioridad nacional. Bueno, es un concepto como tantos otros que la extrema derecha utiliza, que lo que pretende fundamentalmente es crear marcos discursivos que no tienen nada que ver con lo que realmente a veces se señala en la palabra. Lo ha pretendido crear, por ejemplo, con el concepto de violencia doméstica y no el concepto de violencia machista, que es lo real. Lo está pretendiendo ahora con un concepto que ha copiado de la extrema derecha francesa, que no es original suyo. Y es un concepto que viene a señalar pues ese marco discursivo que en última instancia lo que está señalando es discursos excluyentes, no es otra cosa. Lo que quiero señalar es que los demás son diferentes y estoy creando un otros que voy a tratar de excluir. Y claro, los otros ¿quiénes son? Los que no son nacionales, pero claro, tampoco se atreve a decirlo porque el PP no puede decirlo porque eso es inconstitucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un concepto fundamentalmente cultural, pero que genera rechazo hacia el otro, hacia el que es diferente, y bueno, me parece que va a tener problemas el PP si va copiando continuamente el discurso de Vox. De todas formas, ese es también copiado. Lo de Trump en Estados Unidos, los americanos primero, es un poco eso, ¿no? En todo. Incluso le lleva a luego buscar a los que son diferentes por la tez de la cara y lo otro para entrar en la acción de persecución y de eliminación o de exportación, ¿no? Es decir, que el término incluso es un giro pues de corte, si siguiéramos con ultraliberal, pues además es un sello permanente de ver en qué me puedo diferenciar del PP con el que voy a coaligar y lo puedo vender en el discurso hacia afuera. Y es permanente, eso lo oyes y sí, te apoyo, pero es que exijo que se diferencie en esto, ¿no? Y es una estrategia que yo creo que es cómoda, salvo cuando se implique al gobernar. En el caso que se implicaron a gobernar antes en Castilla-León y también en Extremadura, llegó a chocar con quien presidía la comunidad, porque se quieren diferenciar desde la vicepresidencia del gobierno y luego tú puedes pactar, incluso las letras pueden decir una cosa y tener una interpretación. Con esto de en fin, la parte de español primero, ya hemos tenido la interpretación que hace la presidenta de Extremadura y resulta que no es la que interpreta la otra parte. Por supuesto, yo creo que esto es una concesión necesaria que hace el Partido Popular para evitar que el partido de la extrema derecha, Vox, fastidie el progreso que en estos momentos en España tiene que haber de hacer frente a un gobierno de izquierda. Es una concesión que hace. El Partido Popular se guarda perfectamente la baza, es la legalidad, según la legalidad vigente. Y hay cosas que se pactan y que luego son imposibles de llevar a cabo. Voy a poner un ejemplo. Esto no se va a llevar a cabo en absoluto. ¿Comprendes? Porque la legislación no permite una discriminación en el sentido que pretende Vox. No lo permite y no se va a hacer. Luego no sé qué pasará cuando se llegue a un caso. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es clarísima en España. En España, el partido de Aragón, el Partido Socialista en Aragón y el Partido de los Independentistas de Aragón, o como se llame, ponen en su estatuto de autonomía,
pone que se tienen que reservar 5.500 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses, lo cual no puede ser legalmente luego aplicado, porque la distribución del agua pertenece al Estado, ¿no? Pero lo ponen allí y es una concesión. Yo lo he hablado muchísimas veces. Entonces, esto que está haciendo ahora el Partido Popular sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango es el Partido Popular. Y no se va a producir en modo alguno ninguna historia de decir que un español, por haber nacido en España, tiene prioridad a otro español que no ha nacido en España. Es verdaderamente absurdo. Yo creo que Vox se tiene que reconvenir un poco. Está bien, al final van a terminar matándose los unos a los otros, y jodiendo la marrana, ¿entiendes? Esto es lo que hay. Así que yo estoy con el Partido Popular y hubiese hecho lo mismo, porque ¿qué voy a hacer? ¿Voy a repetir otra vez las elecciones? Pues si repito otra vez las elecciones, no estoy perjudicando sino a los propios extremeños, caramba. El asunto igual estaba en no haber hecho las elecciones, porque no hacía falta ni en Extremadura, de momento, no hacían falta tampoco en Aragón, no hacían falta ni siquiera en Castilla y León. Entonces, quiero decir que la estrategia de Madrid ha marcado la tendencia en los distintos territorios por una estrategia que supuestamente era para conseguir una mayoría absoluta en Extremadura, no se ha conseguido, todo lo contrario, peor. El Partido Socialista muchísimo peor. En Aragón exactamente igual. Es decir, no está funcionando esa estrategia. Quizás se debería exigir también responsabilidades a quien ha descrito esa estrategia desde Madrid, y en este caso sería Feijóo, decir, oye, te has equivocado completamente. Esperemos que a Murcia, por ejemplo, no nos perjudique, porque además aquí se abre un nuevo escenario en el que dices, pues lo normal es que Vox sí que se avenga a muchas cosas, porque si no es que hay una alternativa al otro lado, con dos personas que pertenecían a Vox y ya no pertenecen, y pueden dar mayoría absoluta. Entonces, claro, esa peculiaridad de Murcia quizás nos venga bien en este caso, no seamos zona de experimentación. Al presidente de la comunidad le facilita el movimiento. Decisivo lo fuimos con Ciudadanos. Claro, por eso, pues fíjate tú. Gracias a lo que sucedió en Murcia. O sea que, pero en este caso no, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí va a terminar dinamitándose. Ojalá que aquí no nos afecte. ¿Cómo llega Vox a las próximas elecciones? No lo sé, que dirán las encuestas. Pero de todas formas, la evolución que tiene esto ante la ciudadanía le puede complicar a uno o le puede complicar al otro. El caso es que el Partido Popular también mueve a la hora de hacer, a la hora de asumir. Incluso este escenario era una cadena que se plantea como una estrategia para ir a unas hipotéticas generales y sin embargo la relación, la situación, vamos a ver cómo sale en Andalucía, ¿no? Porque ahora en Andalucía hay una cosa que puede favorecer lo del voto útil este que se dice de no depender, cosa que hizo Feijóo en Cataluña, en Galicia, no depender de la extrema derecha. ¿Qué es útil en Andalucía para no depender de la extrema derecha? Pues puede jugar a favor del presidente actual en una estrategia, una dinámica electoral. Pero claro, el problema está en que a nivel de Madrid se está negociando y forzando directamente. Es que las negociaciones locales se hacen en Madrid. Que menos mal que Juanma Moreno, digo, a favor del Partido Popular, pues se está desvinculando de todo esto en el resto del territorio. Ya ves que no quiere ni oír hablar de ello. Entonces, digo, porque claro, mi escenario... Pero la realidad le está haciendo aparecer todos los días. Veremos a ver cuál es el resultado. Si él consiguiese mayoría absoluta, veríamos seguramente que se desprende nuevamente del todo del lastre que ha sido en algún momento para el Partido Popular, entiendo yo, en Andalucía, Vox, ¿no? En las últimas elecciones, al conseguir la mayoría suficiente, pues ya está. O sea, no tenemos... Eso es por lo que está apostando. Eso sorprende también. Díaz Ayuso ayer en el debate en la Asamblea Regional se enfrentó a Vox y le dijo que de eso de prioridad nacional, nada. Es raro, ¿eh? Sí, llamó la atención. Porque venía a ser algo así como darle una bofetada a Feijóo, porque si en realidad lo calculamos... Eso Isabel siempre lo hace. Qué raro, ¿no? Qué raro. Siempre, sin duda, es la alternativa. Claro, Feijóo siempre Feijóo sí que sale en declaraciones y diciendo, bueno, que estamos tal y vamos por esa línea, y dice, la otra sale de una manera... A mí lo que me preocupa no es tanto el momento concreto a nivel político, que puede ser perfectamente manejable, sino que al final se instala en la sociedad discursos y se instalan marcos discursivos, que son marcos discursivos permisibles con determinadas cosas. Y se ha instalado y se está instalando entre los jóvenes, por ejemplo, mayor permisividad respecto de sociedades patriarcales y de sociedades machistas. Los jóvenes son más machistas que los que somos menos jóvenes en estos momentos. Entonces, cuando se instala esto a nivel de marco discursivo general, al final empezamos a consentir cosas a nivel societal que no consentíamos antes. Hay más violencia de género en estos momentos que hace 2 años o 3 años. Entonces, en ese sentido, estamos
empezando a, de alguna manera, permitir nuestro discurso y nuestra imaginación cosas que antes no las permitíamos. Y con esto pasa igual. Si nosotros empezamos a decir que los españoles primero, de alguna manera estamos creando un marco discursivo que lo que hace es favorecer que los otros son diferentes y los otros, por tanto, se pueden marginar. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque en última instancia eso lo que está generando son sociedades que se están enfrentando los unos con los otros y están cada vez más polarizadas afectivamente, no políticamente, no ideológicamente, que eso ha pasado siempre, sino afectivamente, esto de que no puedo sentarme en Navidad con mi cuñado porque resulta que si hablamos de política nos vamos a levantar de la... Y luego en la tendencia, el discurso de odio, de rechazo del otro, del diferente. Hay como una especie de desprecio. Venimos de una etapa en la que uno puede sentirse de derecha, de izquierda, ser más de esto, pero se entendía, se hablaba, era parte de lo mismo. Ahora se ha puesto en que los míos frente al otro. Y ese discurso de fragmentación agrava por abajo, por la propia sociedad. Yo estoy ahora yendo a la universidad y te encuentras con que los discursos de la gente más jóvenes son, por así decirlo, con perfiles más radicales, más excluyentes. Sí, que los de las que pudiéramos llamar de edad intermedia, porque la edad intermedia allí son de 35 a 45, 50. Claro, yo soy el abuelo, entonces es diferente. Es un abuelo. Sí, bueno, y tú también. Bueno, yo quiero intervenir en la siguiente manera. Yo creo que esto, llevarlo a cuestiones del odio, es algo que le interesa a la izquierda para desmontar, digamos, la derecha. Es decir, vamos a ver, yo siempre he pensado, digo, oye, a mí me caen mejor los suecos que los austriacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me caigan mejor los suecos, pero por una cuestión natural, por lo que sea, que los austriacos, no significa que yo odie a los austriacos. Esa es la primera. Yo, por ejemplo, creo que si no fuera por la inmigración, madre mía, la que sería en España. En el servicio de hostelería, en la obra civil, en el servicio doméstico, sería la de Dios escrito. La agricultura, ¿qué sería y tal? Pero, sin embargo, por ejemplo, yo en mi casa, mi mujer y yo preferimos determinadas nacionalidades a otras. ¿Esto es odio? No es odio. ¿Entiendes? Lo digo por poner las cosas en su sitio. No es odio, es preferencia. Bien. Ahora, el problema que hay aquí ahora en España es que al PP le ha salido un grano. El grano es Vox. Es decir, para que haya una alternativa a la gente de centro-derecha, liberales, demócratas, como queramos llamarle y tal, para que haya un gobierno, el principal problema ahora mismo es Vox, con su intransigencia. Yo creo que la política que tiene que seguir ahora el Partido Popular en Extremadura, en Aragón, en Castilla, León y tal y cual, es de adoctrinamiento democrático de las formas extremas de Vox. Y eso tiene que ser, porque si no, al final Vox lo único que va a conseguir irse a la... Pero tú crees que se está caminando en eso. Se está comprando el discurso de Vox, pero no está, fundamentalmente. No está comprando el discurso de Vox. No. Está atemperando, Juanjo. Está atemperando. Ha dicho, sí, bueno, vosotros estáis diciendo que es lo de eso que han dicho, pero vamos a aplicar la legislación. Y si aplica la legislación, no hay posibilidad ninguna de hacer distingo entre un español que ha nacido en España y un español que no ha nacido en España. No hay posibilidad. Pero eso lo sabemos. Es como el agua en Aragón, es que no es posible. Pero lo malo es cuando eso se traslada, lo malo es cuando eso lo vienes a trasladar a servicios públicos concretos, porque se dice, oye, es que están atendiendo, aparece, es que no me atienden a mí porque están atendiendo a este. No, es que no me eligen yo español, de aquello de la limpieza de sangre, que ya no sabemos por dónde llegan los apellidos de cada uno, ¿no? Oye, yo es que tengo esta... Y resulta que a mí no me eligen para trabajar, porque dicen, no, perdona, es que este señor, tú lo has explicado muy bien, ¿quién va al campo a la recolección? ¿Quién va a los restaurantes y a trabajar? ¿Quién va a hacer y limpiar? ¿Quién está ahora mismo en la construcción? En las obras públicas, mirad la obra pública, ¿quién está? Y no vale elegir, puede ser brasileño, camerunés, marroquí o de donde sea. El que hace, son los que están sacando adelante, sí. Además de estamos en 22 millones de cotizantes. ¿De dónde vienen esos? Y eso es que, fíjate que es que están, pues sí, están legalmente funcionando y están cotizando y funciona el equilibrio social que desde siempre un sistema de bienestar social necesita. Esa cotización salva la pensión que hoy se tiene y tendrán derecho el día de mañana a pensión. ¿Cómo no van a tener derecho? Sea del color que sea su tez. Es más, en España tenemos difícil, esto que se está haciendo en América, que también lo tienen muy difícil, por la tez.
¿Cuántos de nosotros tienen test, llamémosle, de carácter judío, otros de carácter árabe? Pues si somos una mezcla, pues nosotros nos miramos nosotros sí, y puedes pasar por uno y por otro. El marco discursivo es lo que claro, puede ser es diferente, lo malo porque, por es ejemplo, diferente. por sacarlo de la migración ahora mismo, si hemos vivido ya otros momentos en los que dices, oye, que bajas a comprar el pan y te han ocupado la casa. Sí. Dices, pero vamos a ver, ¿cuándo ha ocurrido eso? Jamás en la vida ha ocurrido eso, porque no puede ocurrir. Sigue ocurriendo. Porque, o sea, inmediatamente tú llamas a la policía y si alguien se hubiese colado, porque seguramente que fuese a robar, se lo van a llevar. Pero lo que pasa es que eso se queda ahí como en el ambiente. Y eso hace que, entre otras cosas, pues algunas empresas vendan mucha seguridad. A ellos les viene bien y bueno, porque es su negocio. Pero lo malo es que se queda como instalado, de que hay una sensación de inseguridad permanente en cuanto a que te pueden ocupar la casa. Luego ves los datos oficiales de la policía y de los juzgados y dices, vamos a ver, es mentira. Pero ya eso de mentira tienes que explicarlo mucho. Lo otro es, bajas a por el pan y te ocupan la casa, entra como un rayo. Los españoles primero, entra como un rayo, entra muy bien. Tú lo comentas en la barra del bar, salimos de aquí, nos vamos a tomar un café y lo decimos en alto y todo el mundo dice, hombre, por supuesto, ¿cómo que no? Estás comprando el marco discursivo porque ¿quién ha dicho que eso no es así? ¿Quién ha dicho que el arraigo no es esencial para cualquier...? Y ahí en el arraigo estamos todos, porque ¿quién es más vecino? ¿El delincuente que nació aquí? ¿O el trabajador que ha venido de donde sea y lleva muchísimos años o está trabajando en mi empresa? Yo prefiero a ese, al otro delincuente. El pues peligro... No, claro, pero es que lo otro es que tienes que explicarlo mucho, pero los españoles primero entran en comunicación, es un gran logro. Luego, los franceses, Le Pen, el viejo Le Pen es el que primero lo instaló y les funcionó, y a su hija más. Pues ese es el esquema que es malo que se instale como mecanismo del avance puntual en cada momento, porque ahora mismo estamos hablando de esto, pero ¿cómo funciona en Argentina? En Argentina el choque no era de los de aquí con los de fuera, era de los jóvenes con los mayores, el descompromiso de las generaciones más jóvenes con lo que pudieran ser las generaciones mayores, y una línea de endurecimiento de los sectores, porque están entrando a través de las grandes redes, las grandes proyecciones que funcionan, y los jóvenes están con esa radicalizando en las posturas, sea la de la inmigración, sea otra. Y claro, ese rechazo a valores culturales que hemos asumido a lo largo de los años de la democracia empiezan a resquebrajarse. El tema de la dominio, oye, dame el móvil, que te lo voy a revisar. Eso lo ves tú en zagales de 18 y 20 años. Sí. Oye, ¿y dónde vas tú? ¿Y por qué vas así? Eso es lo que nos recuerda a nosotros cuando éramos críos, hace 50 años. Y ahora empieza a aparecer. Más aún de mirar el móvil. Tendencia, y vosotros, yo de momento no tengo nietos, pero digo los nietos porque gente en el entorno de los 13, 14, 15, 16, 17 años, esa adolescencia, dices, yo tengo la geolocalización de mi novia o de mi novio y al revés. Y se geolocalizan en todo momento y en todo instante. ¿Qué hacías tú? ¿Qué haces? Más aún, que sé que estás en tal sitio, voy a buscarte allí. Vamos a ver, esto que nos puede parecer es de un control total y absoluto, y además, eso ¿hacia dónde lleva? Oye, perdona, yo estoy geolocalizado. Con 2 de mis nietos y estamos encantados. No, claro que sí. Pero yo no lo hago ni con malicia ni nada, entonces eso es buena señal por parte de mis nietos. Yo sé ahora mismo, ya no sé dónde está. Pero eso Paula, te digo dónde está ahora. Si tus novios, los novios de tus nietos controlasen, pero no solamente en todo momento, sino más sobre la geolocalización, que no es por un asunto de protección, porque tú lo estás haciendo, pues a ver si ocurre, por si acaso ocurre cualquier cosa. Pero ¿qué hacías tú ahí? ¿Por qué estabas ahí? Incluso más aún, voy a ir a buscarte, a ver, vamos, sería intolerable, ¿no? Yo entiendo. Pero es que cualquier cosa de esa radicalización y este discurso de rechazo, pues claro, genera una evolución de tensión social, de confrontación. Aquello de no quiero ir a la Navidad porque me encuentro al cuñado que me va ahora, es para cualquier día y cualquier fin de semana, y lo malo es que empieza a aparecer por generaciones. Ahora está esto mucho de moda de poner la generación Z, la generación fulana. El conflicto de generaciones ya no tiene nada que ver con la diferencia de raza, la diferencia de capacidades. No, ahora es de generación. Yo frente al otro. Quería solamente una cosa, la geolocalización es porque es que me controla porque me quiere.
Corcho. Sí, pero ese marco ese es el discursivo marco es discursivo terrible, que se está porque ya instalando. falta muy poquito para, pues ya bien, si Es viene decir, y me le pega parece, porque y me le parece quiere. mal donde estoy, lo lógico es que tenga una reprimenda yo, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo se va a traducir en la rentabilidad de los partidos en las encuestas, Juanjo? Bueno, pues yo creo que ahora mismo efectivamente parece que Vox está un poco tocado, pero aquí en la región de Murcia tiene un suelo bastante fuerte. Y de hecho la última encuesta a nivel local, no a nivel regional, que yo he manejado, Vox se mantiene bien e incluso sube. Con lo cual... Y después del follonete. Estas cosas de Antelo, de que me voy, o que me echan, y el no sé quién que se va, y porque dice que le ha el echado esquema Antelo. discursivo de una persona que vota a Vox es un esquema bastante de personalidad bastante autoritaria. Por tanto, busca fundamentalmente un líder de referencia. El líder de referencia nunca ha sido Antelo, sino que ha sido Abascal, en toda España. Y por tanto, y el candidato siempre ha sido Abascal, y mientras que Abascal mantenga Pero esa Abascal posición... también empieza a estar tocado, ¿eh? Empieza a estar tocado en la opinión publicada. Pero a nivel de sus bases, en principio, no. La fidelidad al partido Vox en estos momentos sigue siendo muy alta, Sí. muy alta. Más que a los otros partidos. Más que a los otros Más que partidos. en otros partidos. Más que en otros partidos, que la fidelidad es menor y por tanto hay más volatilidad. Aquí en Murcia, hasta que Luis Gestoso, el amigo Luis Gestoso, no se quede solo, ¿comprende? Vos no va a desaparecer. Pero ahora creo, salía en el periódico que bueno, Luis Gestoso ya sabe que le enseña un trapico y se tira como... Pero yo creo que el problema lo tiene... Pero está peleándose con todo el mundo. No lo tiene tanto Sí, Vox sí. Sí, cuanto ahora el se ha peleado con el de, Partido Popular. con el de, allí de Torre Pacheco, a Antelo, tal y cual. Y luego Pero dice, en Pacheco precisamente es una de las bases electorales fuertes de Campo de Vox. Cartagena. Ahí. Campo de Cartagena, Campo de con el tema Cartagena. del trasvase y lo otro. Pero Yo creo que el problema lo tiene más Vox. Yo creo que Vox ahora parece que en algunos sitios, por lo menos en Andalucía, parece que lo está haciendo, y en algunos sitios también, empiezan a criticar a Vox. El Partido Popular, si copia el discurso de Vox, al final termina perdiendo. No debe copiarlo, no. Claro, Pero es que lo está copiando en buena medida. O sea, el aceptar esto de la prioridad nacional Bueno, es es que no tiene copiar más un marco, remedio. es copiar un marco discursivo. No, pero no tienen más remedio. Mira, yo te voy a decir una cosa. La culpa de todo esto la tiene Sánchez. Claro, Sí, de ya hecho, está. hombre, ¿por qué la tiene Sánchez? Porque Sánchez tiene un partido Claro, este se momento lleva bien, se que no entiende es el con Vox. Partido Socialista con vocación socialdemócrata, es el sanchismo. Entonces, el Partido Popular, que ya lo he dicho 200.000 veces, lo que le conviene a España es que haya una digamos, configuración entre la liberal democracia y la socialdemocracia y que se gobierne desde el centro. Hoy no se puede hacer, porque ¿a quién se le puede ocurrir decir que se puede pactar el PP con el sanchismo ahora? Nadie. Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al Partido Popular? Nada más que le queda a Vox. Entonces tiene que hacer encajes de bolillo, ¿entiendes? Para poder Pero, seguir para oye, adelante. sí, La sí, culpa la sí, tiene sí, Pedro sí. Sánchez. Bueno, oye, Por favor, darme la razón. No, porque no. si en lugar de estar Pedro Sánchez estuviera, no sé, yo qué sé, Rubalcaba, Pepe Borrell, alguien. Pues entonces, Oye, Juan, oye. existiría el borrismo. Oye, y digo yo, por seguir el razonamiento, Pedro. ¿no tendrá ninguna culpa Feijóo? ¿En esto no tiene ninguna culpa? Bueno, no lo sé. Digo por empezar, ¿sabes tú que la cultura judeocristiana es, primero me hago yo la autocrítica, primero yo digo que podía haber hecho? No podía pensarse porque lleva ya 4 años desde las Pero es que elecciones. se lo come vivo. El Pedro Sánchez Se lo come, vivo. por a leche Feijóo. habrá Se pero- lo come vivo pero a porque Feijóo- es un chulo y al otro Ya- pobrecito cada vez que pega cada hallado. Pero Entonces, este- claro, pero es que Feijóo vino hay porque- que buscar un tío que sea pero igual de chulo Feijóo, que él. Feijóo vino porque Casado estaba cansado de Isabel. Casado de Isabel. Y entonces llega Feijóo, que viene para poner orden a Isabel, y resulta que Isabel también lo pone a bailar. Algo tendrá eso que ver con la situación. Digo, no vaya a ser que la culpa es fácil. Ahora se echa mucho eso. Es decir, yo no tengo culpa ninguna, la culpa la tiene aquel. Y buscamos un culpable y ya lo tenemos todo hecho. Yo te reconozco Ahora que- eso, es verdad que hay culpabilidad de todo. ¿No crees tú que sería mejor que en lugar de estar Sánchez al frente del Partido Yo creo que Socialista, si el Partido estuviera Popular, otro, yo creo que sería si la cosa mejor? yo Dime creo, la verdad. no. Sí. Si yo creo que si el Partido
Partido Popular tuviese otro líder, si el Partido Popular tuviera Haz una otro... encuesta de eso. Hombre, No, si es que cada vez está más fuerte. Mientras, es que yo creo que hay que cambiar de estrategia, más Juan. fuerte, sí. Juan, hay que cambiar la estrategia, porque cuanto más se metan y más lo acorralen, más lo fortalecen, porque lo referencian. Sí que sí. Es una equivocación estratégica. Hablando Deberían de cambiarla. De Pedro Sánchez, no sé si habéis visto las imágenes del Comité Federal de hace 10 años que ahora han trascendido a través de una exclusiva de Objective, donde bueno, pues se grabó toda esa sesión del Comité Federal muy convulso, porque se suponía que se iba a votar qué hacía el partido, si se abstenía o no en la investidura de Rajoy, y aquello terminó con la urna Y que luego cambiado la posición y se tuvo que ir Pedro Sánchez. Terminó con la urna y entonces se ve toda la tensión, incluso con gritos, con lágrimas de la cara de Susanita. desesperación, Susana Díez desesperada, gritando, Hombre, claro, si era la alternativa. intentando convencer a Pedro Sánchez de que la votación tenía que ser... Pues ¿no? otra equivocación que se Tenía que cometió ser entonces, a porque mano lo echaron a alzada la y calle no escondiendo a coger la el coche y urna mira en lo que una hizo con el habitación. coche. No, por eso, que es que las imágenes sí que son muy sorprendentes, sorprendentes. Es un grupo que podríamos decir un grupo de confianza que se expresa con absoluta libertad y había una polarización, como todos sabemos, brutal, y entonces eso se expresa entre gritos, lágrimas y demás. Pero ¿cuál fue el resultado de aquello? El que sale a la calle, al que se le echa es a Pedro Sánchez. Quiere decir, deciden abstenerse y dejar gobernar a Rajoy. Que si estaba la urna en la parte de atrás y entonces al final pues la tuvieron que poner delante, la pusieron delante. ¿Qué salió? Joder, que perdía él. Pero quiero decir que luego vuelve y luego vuelve con más fuerza y lo que hace, pues hombre, como todos los partidos, se hace limpia. Es el ejemplo de lo de ahora. Mientras se acorrala y se pone de referencia a uno. Yo recuerdo la estrategia, porque me pilló a mí allí, la etapa de Aznar, ¿no? Decía, váyase usted, señor González. Así se tiró, yo qué sé, los 2 o 3 años hasta que CiU no le apoyó a Felipe González los presupuestos y se disolvieron las Cortes en el año 93. Bueno, pues todo ese tránsito, así se tiró del 93 al 95. No leí otra cosa. Ahora estamos igual. Que se vaya Sánchez. Ahora se dice vamos a echarlo. Lo vamos a echar. Razón, Pedro, ahora con razón. Sí. Pero el resultado... El problema es que el Partido Popular siempre ha hecho lo mismo. Con Felipe González, con Zapatero, con Sánchez, siempre lo mismo. Zapatero no lo lograron porque fue la circunstancia en la que le agravaron. Zapatero, la última historia... Llegó Mariano Rajoy. La última historia de Zapatero también era totalmente machacado y sigue siendo machacado. Como Bambi, efectivamente. Entonces, el Partido Popular siempre hace lo mismo. Pero aquí el único que ha dado sentido de Estado en su momento fue el Partido Socialista cuando votó Rajoy. O sea, estuvo para que pudiera ser Rajoy. Sí. Cosa que el Partido Popular nunca lo ha hecho. Porque, claro, se dice, no, es que en el año 90 y no sé cuánto... No ha tenido ocasión. Hombre, que no ha tenido ocasión. Claro que ha tenido ocasión. Es que Sánchez tuvo que pactar en su momento con determinados partidos porque no hubo ninguna mano tendida por parte del Partido Popular. Bueno, eso lo dices tú, pero... No, lo digo yo, lo dice la historia. Gente que estaba en ese momento y yo le decía, oye, pero, coño, ¿por qué no pactáis con el partido? Lo dice la historia. Si no quiere hablar con Claro, nosotros. sí. Eso mismo se dice ahora con respecto al señor Feijóo, que no quiere pactar, y lo está demostrando porque hay en estos momentos... Son 2 etapas distintas. Son 2 etapas. La primera, la que pactó, se está refiriendo a la que pactó yo me estoy refiriendo cuando tuvo que pactar con Pablo Iglesias. Sí. Ahí sí es verdad que pudo el Partido Popular pero se venía de una moción de censura, Juanjo. Sí, Ciudadanos en primera instancia y al señor Rivera le costó lo que le ha costado y a Ciudadanos también. Pero es verdad que allí en aquel momento el que tenía la llave, más que, bueno, también la podía tener, pero venía de una moción de censura. Es decir, que venía de una moción de censura un poco dolido, ¿no? Te voy a dar un beso. Y fue la equivocación de Rivera que sí que pudo. ¿Y de dónde veníamos cuando se produce la abstención del Partido Socialista? Veníamos de lo mismo, de haber echado a Zapatero en un momento. No se fue por una moción de censura. Oye, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, si el Partido Popular se portó mal con Felipe González, me doy golpes de pecho. Porque Felipe González hizo una cosa. Él dejó gobernar en minoría al Partido Popular. Claro. No. Pero sí. Podía haberse opuesto. Sí. Porque prácticamente sacaron los mismos votos. Fue el momento en el que el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad. El Partido Popular pactó con CiU y con PNV. Claro, hablaba catalán en la mesa que estaba Trillo de presidente, en esa legislatura, del 96
El 95 fue en Murcia. Del 96 al 2000, a él, Aznar, estuvo en minoría, pero Felipe González, primero que se enfrentó con su propio partido y quiso mantener primero a todos los ministros como portavoces, pero vio que Aznar pactó. Es decir, Felipe lo que hizo fue hacer frente. Decir, estos van a durar, la teoría de Felipe entonces, estos van a durar 6 meses, yo pongo de portavoces a mis ministros y no... Pero claro, Aznar pacta con CiU, habla castellano en la intimidad, habla del Movimiento de Liberación Vasco, y el PNV y CiU. Y traslada Oye, que yo tuve una mesa en la que había uno del PNV, uno de CiU y uno de Izquierda Unida, y componían la mayoría de la mesa. El PP cedió 2 miembros de la mesa a CiU y a PNV, y tenía que depender. Es verdad que muchas veces se solventaban las cosas sin todo eso. En la mesa funcionan, en la mesa del Congreso funcionan otros parámetros que en lo otro. Lo otro fueron la chequera, es decir, que el señor Pujol se llevó para Cataluña lo suyo y entonces era Iñaki Anasagasti, era el del PNV, se llevaba para allá. Sí. Se podría haber hecho mejor lo del proceso de regularización, sobre todo lo que se refiere a los ayuntamientos, porque yo recuerdo... No sé si os acordáis, en los años 60, 70, cuando había que renovarse el carnet de identidad, que había que pasar la noche allí para... Ahora ha vuelto eso. Ahora ha vuelto Yo creo que es una rapidez. Falta es decir, el engranaje o el engrase de las instituciones. La institución local, no la podemos criticar si queremos, ¿no? Pero de golpe y porrazo le viene un aluvión a una estructura que está funcionando para la demanda actual. No hay, y hay un volumen muy grande y se encuentra no engrasada, ¿no? Hay una descoordinación. Se ponen en marcha políticas que pueden ser correctas y que deben de tramitarse, que no tramita el que las pone y las acuerda. Tiene que tramitarlas el ayuntamiento para lo que es empadronamiento, los certificados de residencia, que las hacían antiguamente los pedáneos, que ahora lo harán las juntas vecinales. Claro, de golpe y porrazo hay una demanda grande y la estructura administrativa no está preparada. Lo estamos viendo aquí en Murcia, porque de hecho en esta semana que viene... Y porque hay ONGs que le ayudan. El delegado de gobierno con los ayuntamientos. Quizás todo esto debería haber sido previo, porque es que tienes que organizarlo, porque si no es que te viene el boom y ya está. Sí que hay una teoría política que dice la ejecución de las cosas debe de hacerse de esta manera. Tú las lanzas y luego ya se resolverán. Porque si empiezas a hablarlo, al final se pasa el tiempo y nunca... No, y empieza a ver si tú lo pones y yo lo pongo. Lo cierto es que quien paga las consecuencias son los primero ciudadanos. Estos 500.000 ciudadanos y nosotros también, porque es verdad que se saturan todos los servicios y eso. Entonces dices, ese previo yo creo que es lo que sí que echamos. Y hay otra cosa. Esto está muy intervenido, muy conectado con las ONGs que ayudan. Y precisamente la línea de Vox lo que ha hecho es deteriorar las condiciones, la reducción de las subvenciones, determinadas políticas precisamente dirigidas a inmigrantes están más reducidas. Claro, estas instituciones, yo colaboro con Murcia Acoge, pues tienen menos recursos, menos capacidad. Y son ellas las que hacen de intermediación, porque vienen con ellos y facilitan la relación con los funcionarios y con los técnicos. Es decir, que tenemos un engranaje institucional más reducido y un engranaje social que se ha limitado porque la política de Vox es no dar subvención, reducir esa presencia. ¿Qué te parece? Pues yo creo que cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene que hacer un edificio, tiene que preparar el terreno. Porque tú puedes levantar el edificio, pero si el terreno no lo tienes preparado, no lo tienes compactado, no has hecho la cimentación oportuna, tú no puedes hacer el edificio. Entonces, aquí estamos, en España somos muy aficionados a emprender grandes aventuras sin la preparación adecuada. Ya que estamos, y ya que soy de derecha, por ejemplo, el tema de la regularización, que es un tema necesario bajo mi punto de vista, también se ha hecho pues un poco con el trasero, ¿no? Porque lo normal en estos casos es decir, la necesidad de regular a 500.000, eso es prioritario para España en la cuestión social, pero lo que tienes que hacer es llevarlo a las Cortes, que para eso están las Cortes, ¿se entiende? Hablar los unos con los otros y decir, bueno, y ahora en estas condiciones, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que ver el tema de la vivienda, tenemos que ver el tema de la sanidad, estamos preparados para esto, estamos preparados para lo otro y hacer las cosas. Y en esto que se me ha ocurrido ahora, porque me lo has preguntado y era de lo que estamos hablando. Es decir, que aquí en España somos muy aficionados a emprender empresas,
pero sin tener la preparación necesaria inicial. Se complicaban también los tiempos reales, porque sabemos que las ejecuciones de normativas así se pueden hacer de aquí a diciembre. Estamos ya en año preelectoral, pero a partir de diciembre es que ni siquiera se pueden llevar ninguna iniciativa. Entonces, de todo esto que puede beneficiar, y me imagino que sería lógico que si el junio no se ha conseguido, pues que haya algún tipo de aplazamiento, fórmula de aplazamiento. También es verdad que veremos a ver cómo es el procedimiento. Yo quizás lo que veo es el tema de vulnerabilidad, cómo se justifica eso a través de ONGs y demás. Bueno, veremos a ver cómo funciona por esa situación de las ONGs. Pero lo de el certificado ese de penales, pues es que eso lo hemos comentado en más de una ocasión. Va a ser muy difícil en muchos países de gente que está aquí, que dices, hombre, en países que han sido estados fallidos y esa gente está aquí y encima, pues a ver cómo lo puede, claro. Entonces, me imagino que se tendrá que recurrir, pues son imaginaciones mías, pero a ver, que se tendrá que recurrir a esa certificación por parte de la policía, pues claro, pero que todo eso es que es cierto que sí que ahora es una incertidumbre y no parecería que eso esté bien así, se debería haber previsto, pero igual si lo prevés tanto, al final no lo ejecutas. Hombre, ¿no? Eso pero tiene que haber un equilibrio. Yo creo que esto no viene de ayer, sino que realmente ha pasado por las Cortes y ha pasado una iniciativa legislativa popular que fue aprobada incluso por el Partido Popular en aquellos momentos. La iniciativa legislativa popular de regularización de inmigrantes. Sí, pero sí, lo ha explicado bien él. Claro, pero ¿qué pasa? Que no es una cosa que se improvisa, pero que hay que hacer y hay que hacerlo cuanto antes. Porque efectivamente, no solamente porque entremos en tiempos electorales, sino porque también tenemos, de alguna manera, algunas iniciativas europeas que podrían limitar esta iniciativa española. Entonces, en ese sentido, yo creo que había que hacerlo cuanto antes. Acto seguido, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay elementos que van a ser complicados, como tú decías, el tener un informe de penales de algunos países es complicado, pero también hay posibilidad de suplir eso a través de informes policiales españoles y de informes de vulnerabilidad de los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, lo que tendría que haber sería, yo creo que una gran colaboración desde todas las administraciones, cosa que es difícil en este país, porque claro, si le echamos siempre la culpa a la administración del Estado, como se suele estar echando por parte de las comunidades autónomas, por parte de los ayuntamientos gobernados por el PP, no, a la administración del Estado. Es difícil la colaboración. Yo sé de una reunión en Génova de hace 10 días para tratar esto, para poner piedras en el camino, no para agilizar. Por dónde. Tampoco me extraña. Agilizar. Vaya sorpresa que se ha llevado, vaya sorpresa. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que tendría que haber sería un objetivo común, que es efectivamente algo que interesa a este país, que lo defiende la Iglesia, que lo defienden los empresarios, que lo defiende la gran mayoría de la sociedad española, que es la regularización de esos inmigrantes que llevan aquí mucho tiempo en este país. Por tanto, colaboración para que esto se pueda poner en marcha. Yo creo que hay suficientes recursos para poderlo poner en marcha. Es verdad que algunas administraciones se van a ver tensionadas en determinado momento, pero de aquí a junio yo creo que se puede perfectamente resolver y se va a resolver. Yo creo que fuera, digamos, del debate de tal, lo que hacemos nosotros aquí en las Cortes y tal, en realidad, de hecho, no se está poniendo pega en ningún sitio. Lo único es que hay dificultad porque hay cosas. Es que pedir a un país de estos de subsahariano, pedir un certificado de buena conducta, pues donde más, a ver lo que te sale. Pues donde más problemas, por ejemplo, aparecían lo de Venezuela, lo de los países que tú tienes un familiar allí para poder pedirlo, precisamente en los países hispanoamericanos, no en los subsaharianos que está diciendo Juan, es donde está apareciendo los problemas más complicados de resolver, sobre todo en el tema de penales, porque claro, muchos han subido de sus países y han salido no de manera, en fin, han tenido que salir porque se ilegalmente. Sí, porque se jugaba el bigote. Bueno, y luego ha aparecido, yo quería sacar él decía que somos en España muy dados a construir y no hacer primero bien la base, la estructura. Bueno, esta golfería de aprovecharse de la dificultad y de la situación complicada. Esta circunstancia que ha salido, no te preocupes, yo te tramito esto, me das 50 euros, te saco esto, y a gente que no tienen nada, que son muy fáciles de caer, están cayendo. Y están apareciendo, están pagando dinero, oye, y luego no lo tienen. Hay un elemento importantísimo que no tenemos en cuenta en positivo para España. Aquí la digitalización administrativa es prácticamente total y absoluta y con un clic se resuelven muchas cosas. Mismamente en Alemania
es mucho más complicado que esto. Entre otras cosas porque hay algunas zonas que no tienen ni siquiera cobertura. Que no pongo ya un país africano, un país... No, en Alemania tienen un grado de digitalización muchísimo menor que el nuestro. Entonces todo eso, pues dices, lo que aquí es 3 días o un clic de un funcionario, pues no, usted tiene que escribirlo, ya veremos a ver, y ya veremos cuándo... Entonces 3 meses a mí me parece un periodo de tiempo muy corto, que seguramente que nos enfrentemos a alguna situación. Hay que prolongarlo. El problema, fíjate, que muchas veces es, tengo que hacer este papel, ¿dónde tengo que ir? Y luego tienes que volver, porque haces la gestión, y tienes que hacer cola primero para ir y... no es aquí, esto es allí, tiene usted que ir allá. Para unas personas que no... Porque hay muchas de estas gente que no dominan nuestra estructura y su vehículo son las propias entidades o asociaciones que le han dado acogida. Lo que sí que Sánchez ha sido listo, porque ha aprovechado el momento. No, claro, y es que ha abierto esa brecha o esta línea y no se le ha cuestionado ni por los, como decías muy bien, ni por los sindicatos, o sea, ni por la patronal. No, que la patronal lo lleva pidiendo. Claro, por eso. Entonces dices, aprovecha esto. Que luego haya que alargarlo y tal, pues ya no hay problema, porque tú has metido, porque si tú lo llevas al Parlamento, bueno... No, si lo ha llevado al Parlamento. No, pero me refiero... Él no se refería a llevarlo al Parlamento, neto, sino hablar entre las organizaciones y ponerlo. Luego hay que convalidarlo en el Parlamento, ¿no? Porque esto que mediante un decreto ley, esto lo que se hace... Sí, pero un decreto ya está convalidado. Ya está convalidado. ¿Por qué? A ver. No, porque luego tiene trámite. Vamos a ver. La convalidación, un real decreto, ley, tú lo llevas a las Cortes. Toma en consideración. Se toma en consideración y se abre plazo para la enmienda, para la posterior. Si dentro de 3 meses o 6 se aprueba una manera distinta, que es cuando tú dices que vuelve y se aprueba el texto definitivo, no ha interrumpido, ha sido eficaz desde el momento en que se ha aprobado. Se ha tomado la toma en consideración ya está hecha. Pero si se dice luego que no, ¿qué pasa? No, pero no es que no. Luego se abre plazo de enmienda. Ya no hay enmienda a la totalidad. Ya lo que viene son las enmiendas y las precisiones que cada uno ha hecho. Sí. Nos vamos. Bueno, muy bien, señores. Si amanece, nos vamos. ya ha amanecido. 9:30 de la mañana. Gracias, Pedro Antonio Ríos, Juan José García Esquivano, Juan Guillamón y Javier Adán. Bueno, bien. Feliz fin de Buen semana. fin de. Igualmente. Abrigaros y el paraguas. El paraguas. Esta tarde llueve. Esta tarde va a llover.